vamos a ver ahora lo que son los genitales externos. Ya, el primer genital externo es el monte de Venus. Esta estructura es una acumulación de grasa que se encuentra en la parte anterior del pubis. Ya, esto que ven es el cartílago del pubis, la sínfisis del pubis, ¿ya? Y lo que ven delante de él, esa grasita, es lo que se llama el monte de Venus. ¿Ya? El monte de Venus es toda esta zona levantada, que ven ahí, ¿no? Como ven, se levanta, ¿no? Entonces todo eso es el monte Venus. Internamente, la grasa que hay ahí es una grasa que se llama grasa parda. Ya, grasa parda. ¿Vale? Si no ves la imagen, es porque tu señal está fallando. Para eso, andate a tus datos, cortar los datos y volverle a dar otra vez los datos. ¿Ya? Tiene que con eso arrancar. Si no arranca, salite de acá del Zoom y volvete a entrar. ¿Ya? Eso es por la que la señal está fallando así. Me avisas cómo te va. ¿Ya? Bien. Entonces, como les decía, esa acumulación de grasa sería lo que es el monte de Venus. ¿Ya? Es una grasa más espesa que el resto del cuerpo. ¿Ya? Es una grasa que nosotros llamamos grasa parda. La grasa parda solamente se encuentra en ciertas partes del cuerpo. Son las palmas de las manos, en la planta de los pies y en esta región en la mujer. En el hombre no hay esta grasa parda en esta zona. ¿Ya? Entonces, el monte Venus es esa grasita y ese es el levantamiento que se ve en esa zona. ¿Ya? Por si acaso. Lo que pasa es que, aunque parece chiste, pero cuando uno habla del monte Venus, siempre la gente piensa que nos estamos refiriendo a lo que es las vellosidades de ahí, porque la gente pues tiende a confundir la palabra monte con selva, ¿no? La palabra monte significa elevado, no significa que esté lleno de plantas, solamente que aquí a veces hacemos eso, ¿no? Entonces, porque como hay vellosidades ahí, por eso creen que le llamamos monte, ¿no? Pero es por lo que es levantado. ¿Ya? En esta imagen, toda esta zona elevada que ven sería el monte Venus. Y esa grasita va a abarcar toda esta zona, así. ¿Ya? Bien, ese sería entonces el monte Venus. Lo siguiente serían los labios mayores. Los labios mayores son dos repliegues de piel con tejido celular subcutáneo en su interior y unas estructuras llamadas cuerpos bulbocavernosos. ¿Ya? Entonces, serían esta estructura que ven, que viene hasta acá, ¿ya? Todo esto, ¿ya? Es un repliegue de piel sobrelevado a ambos lados, como pueden ver, ¿ya? Eso sería lo que son los labios mayores, ¿ya? Empiezan, arriba en el monte de Venus, en esta zona, como ven, y termina la parte posterior en este triángulo que le llamamos periné. ¿Ya? El periné es ese triángulo que les he dibujado ahí, que sería la zona entre el ano y la sección genital. ¿Ya? Bien, como decía, en su interior tienen unas estructuras llamadas cuerpos bulbocavernosos, que lo vamos a dibujar cuando hable del clítoris, ¿ya? Y en la parte más posterior, en esta zona, unas glándulas llamadas glándulas de Bartolini, que también lo vamos a ver después. Bien, entonces lo que queda entre los dos labios mayores, estas estructuras, todo esto que queda entre los labios mayores, se llama vulva. ¿Ya? Es la vulva. La vulva vamos a tener dentro de lo que son los genitales los siguientes órganos. ¿Ya? Primero, el clítoris,
que es este de acá, que ahorita lo vamos a hablar un poquito más. Los labios menores, estas dos estructuras a los lados, labios menores, y el introito vaginal, que es la entrada a la vagina. Entonces hablaremos primero del clítoris, ¿ya? El clítoris es un órgano de tipo eréctil formado por una estructura llamada cuerpos bulbocavernosos. Son las estructuras que internamente avanzan así, ¿ya? Se los va a dibujar. Sube por acá y de ahí baja e ingresa dentro de los labios mayores, así, ¿no? Entonces, en parte, por eso decía que los labios mayores están formados por esas estructuras que están dentro de los labios mayores, ¿ya? Entonces, el clítoris es todo eso, no es solamente lo que se ve por afuera, ¿ya? En algunas mujeres puede estar más brotado, otros menos brotado. Eso también es variable, ¿ya? De una mujer a otra. Ahora, la parte externa visible tiene las siguientes partes, ¿ya? Esta puntita que sobresale es el glande. Esta piel que los recubre, ¿no? Como un capuchón alrededor, ya se llama prepucio, ¿ya? Lo que va por dentro es el cuerpo del clítoris, incluido los cuerpos cavernosos que veíamos. Y el último detalle que me faltaría, no lo puedo mostrar ahí porque es bien pequeñito, y ni ampliando se nota. Es un repliegue de piel que sube acá más o menos, en ese punto, ¿ya? Algo parecido al frenillo que está debajo de la lengua. Debajo de la lengua hay una telita delgadita que se llama frenillo. Igualito, aquí hay lo mismo y también se llama igual, ¿ya? Es el frenillo del clítoris, ¿ya? Bien, eso sería el clítoris. Los labios menores son dos repliegues de mucosa, que serían este de acá, uno, ¿ya? Y este otro, ¿no? Estos repliegues de mucosa nacen o empiezan en lo que es el prepucio del clítoris y de ahí bajan y se terminan uniendo en la parte inferior, formando esta porción de acá que se le llama infundíbulo vaginal, ya a esta zonita de acá. Algunos le llaman también la horquilla vaginal, ¿ya? Los labios menores son estructuras que pueden variar enormemente de forma, ¿ya? Es tal vez la parte que más varía de una mujer a otra. Puede haber labios menores cortitos que apenas se ven, o sea, unos repliegues chiquititos así, ahí abajo, que apenas se notan. En algunas mujeres pueden ser más protuberantes, más largos, ¿ya? O pueden ser incluso de forma diferente, así con entradas, salidas, ¿no? Varía bastante, ¿ya? Eso es lo que son los labios menores. Y por último, estaría el introito vaginal, que es la entrada a la vagina, ¿ya? Este orificio que entraría a la vagina. Entonces, la vagina, fíjense, es un órgano genital interno, no es externo. Lo que es externo es el introito vaginal, que es la entrada a la vagina, ¿ya? El introito vaginal se encuentra recubierto por mucosa, que es estos repliegues, justamente por eso lo he dibujado este círculo más grande, porque es el tamaño de la vagina, y esto que ustedes ven aquí es el himen, que es un repliegue de mucosa, ¿ya? Ese himen puede tener una amplia variedad de formas, ¿ya? En mujeres, tanto que han tenido o no han tenido relaciones sexuales, ¿ya? Aquí tenemos algunas imágenes, digo algunas porque pueden ser muchas más, de diferentes formas de clítoris. ¿Ya? El primero, por ejemplo, este anular, ya es joven, el orificio es circular, puede ser más pequeño o mucho más grande, también variable desde el nacimiento. Este otro tabicado, que solamente está
dividiendo en 2, pero puede ser tabicado dividiendo en 4, diagonal, echado en diferentes formas. Y los piriformes son los que tienen varios orificios. Pero pueden haber muchas otras formas, con formas semilunares, etc. ¿Ya? Ahora, estos ímenes son ímenes de mujeres que no han tenido relaciones sexuales. Cuando tienen por primera vez relación sexual, en la mayoría hay un desgarro, de tal manera que esto se rompe o esto se rompe, y el himen puede quedar como vimos en la anterior imagen, ya acá como este, ¿no? Sin embargo, también, y eso hay que entenderlo, en la actualidad no siempre el himen se desgarra en la primera relación sexual. Hay muchas mujeres que nacen con el himen así, como este, ¿ya? Y no significa que hayan tenido relaciones sexuales, o a veces tienen ímenes como este anular, un poquito más grandes, de tal manera que cuando tienen su primera relación sexual tampoco se rompen. ¿Ya? Entonces pueden haber mujeres que sin haber tenido relaciones sexuales, el himen no está roto, pero tampoco se desgarra al tener relaciones sexuales. ¿Ya? Bueno, y también otras cosas como golpes puede desgarrar el himen. ¿Ya? Entonces, eso está claro porque con eso de los mitos de la virginidad y otro han generado antes mucho sufrimiento a las mujeres sin motivo, ya que muchas mujeres no van a sangrar en su primer relación sexual. Ya, una mayoría sí, pero va a haber algunas que no. Pues más de repente a unas ni les va a doler porque el himen ya viene, ya podemos decir, más amplio o como si se haya desgarrado de nacimiento. Bien, ya estamos. Bueno, a ver, 2 preguntas. ¿Por qué una mujer no puede tener hijos? Bien, actualmente definición de esterilidad ya no se habla de individuo, no significa no hablamos de mujer o de hombre. Actualmente de esterilidad se habla de pareja. ¿Ya? Sucede que hay casos en los cuales hay parejas que a pesar que hacen todo lo que se conoce para que se pueda embarazar, no se embarazan. Pero cuando estas personas cambian de pareja, interesantemente, sí hay embarazo. ¿Ya? Eso todavía está en estudio, pero se cree que tiene que ver con algunos tipos de respuestas inmunes hacia las células de la otra persona. No significa, más que todo en el caso de la mujer, que pudiese tener unos anticuerpos que ataquen los espermatozoides de esa otra persona. Se ha visto incluso casos de alergias o cuadros parecidos, ya que pueden generar que el embrión no sea recibido, ¿no? Ya, pero como les digo, hay por eso ya no hablamos de esterilidad de hombre o de mujer, sino hay que evaluar a la pareja. Y cuando se evalúa una pareja, al primero que se va a investigar es al hombre. Ya que la mayoría de las veces, cuando una pareja no puede tener hijos, se debe a la mala calidad del semen. ¿Ya? Eso puede deberse a espermatozoides que están deformados, ya podemos decir, no tienen fuerza para poder alcanzar el óvulo, muy pocos espermatozoides, etcétera. ¿Ya? Entonces, hay muchas causas que pueden dañar espermatozoides, ya que los espermatozoides son más sensibles que los óvulos. ¿Ya? Entonces, la mayoría de las veces puede ser el hombre. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un espermograma. Si se encuentran alteraciones en espermograma, la mayoría de esos se resuelven dando vitaminas, ya como ácido fólico y otros, ya, y se resuelven. En algunos, demos lo que demos, no hay, ¿no? Entonces, ahora, si en el caso del hombre diese normal, recién vamos a buscar en la mujer. Y en la mujer puede deberse a 2 problemas. Uno, a no ovulación, o sea que no ovule. Y la segunda se puede deber a trastornos de lo que es el conducto. Eso significa todo lo que hemos visto ahorita, lo que es el conducto cervical, la cavidad uterina, la trompa. En alguna parte, alguna infección ha obstruido el conducto y no está permitiendo que se junte el espermatozoide con el óvulo. ¿Ya? Entonces, eso
pueden ser las causas. Para eso nosotros hacemos un estudio que se llama histerografía, que le metemos un contraste ahí adentro y vemos en rayos X dónde está obstruido el conducto. Algunos se pueden reparar quirúrgicamente, otros no, y definitivamente no van a poder, ¿no? Cuando son ciclos anovulatorios, significa que no ovula, ya se trata de ver si ese ovario tiene folículos viables. Si es así, se estimula con hormonas para que empiece a ovular, ¿ya? Bien, eso serían las principales causas, pero hay muchas otras causas como enfermedades, como diabetes, enfermedades reumáticas, etcétera, ¿ya? Un montón de enfermedades que pueden afectar tanto al hombre como a la mujer, ¿ya? Bien, eso sería en cuanto a tu pregunta sobre por qué no pueden tener hijos, ¿ya? Ahora, la otra pregunta dice, cuando pare muchas veces le cortan y le costuran. Bueno, si dices pare, yo me refiero, perdón, yo creo que te refieres a lo que es el parto vaginal, el parto normal, ¿no? Ya, porque si es cesárea, es diferente, ¿no? En el caso de la cesárea, se corta la piel y el útero y cuando sale el niño, sale por el orificio que le hemos hecho en el útero. En ese caso, va a cicatrizar el útero, pero después de 3 cesáreas se daña. Ya, bueno, en realidad no es que se dañe, sino que la cicatrización debilita al útero y ya no es aconsejable que tengan más hijos, porque puede haber rupturas de útero. El caso de que sea el parto normal, donde a veces hacemos un corte que se llama episiotomía. Ya, la episiotomía la hacemos, te voy a mostrar. Ya, es un cortecito que lo hacemos acá en este lado, así, ¿no? Normalmente es curvo, pero puede ir recto hacia allá, también al otro lado o hacia el centro. La idea de este corte es cuando vemos que el niño va a salir desgarrando. A veces el niño es muy cabezoncito y la cavidad de la mujer es muy pequeña, entonces al salir puede desgarrarme esta parte de acá. El problema no es tanto la piel, sino que ese desgarro puede llegar hasta el recto o al ano. Y ahí sí se vuelve todo peligroso, porque esa zona es llena de bacterias, no se va a infectar, puede haber una cicatrización horrible. Entonces, para evitar eso, nosotros le cortamos para que haya un desgarro controlado. De tal manera que si se desgarra, va a ir por donde hemos hecho el corte y no se va a ir hacia el recto. ¿Ya? Entonces, por eso hacemos ese corte. Pero ese corte solamente se hace en el primer parto y solamente cuando vemos que va a haber desgarro. En la mayoría de las mujeres no es necesario hacer ese corte. ¿Ya? En la mayoría no es necesario porque no se va a desgarrar porque la mayoría de las mujeres está todo bien, por lo tanto va a poder salir por ahí. Solamente hay que tener un poquito de paciencia a que el niño corone, nosotros decimos coronar, ¿ya? Y no será necesario cortarlo, ¿ya? Ahora, si ya se cortó en el primer parto, a partir de ahí tampoco es necesario cortar en los siguientes partos, porque si pudiese haber un desgarro, el desgarro va a seguir el camino de la cicatriz. Así que no es necesario volver a cortar, solamente cortamos el primer parto. Si a alguien le han cortado en un segundo otro, eso es un mal trabajo del profesional que ha atendido, porque no es necesario hacer el corte en un segundo, un tercero, un cuarto. ¿Ya? Bien, otra pregunta, a ver. Ay, bueno, ¿y cómo queda? Dice, ¿no? Todo normal, no hay ningún problema porque la cicatrización va a quedar todo como era antes, ¿no? Solamente en esa zonita a veces se forma un poquito, como toda cicatriz, ¿no? Un poquito gruesito en algunos casos, principalmente cuando se ha infectado y ha tenido que abrirse o ha tenido que cicatrizar por segunda intención, que decimos que es cuando se abre o ha habido pus, ¿ya? Pero después todo debería cicatrizar normal y quedar como era antes, ¿ya? Me dice otra pregunta. Una mujer se mete en un grupo de por un tiempo de 2 años y cuando de profesional no le baja su regla por 2 meses. Bueno, si está usando anticonceptivos por
ya por 2 años, es normal que haya alteraciones del ciclo menstrual una vez uno lo deje de usar. Puede haber que se corte o que se vuelva irregular, más fuerte. Generalmente se va normalizando en los siguientes meses. En algunos casos tarda hasta 1 año en normalizarse. ¿Ya? Eso es normal. Si es que va a dejar el método, ¿no? Ligamiento para no tener hijos. Ese que mencionaba hace ratito, la trompa. Lo que hace es cortar la trompa. Eso es lo que es la ligadura. La cortamos la trompa o la amarramos para que no suya el espermatozoide al óvulo. En cuanto a lo reversible, depende de la técnica que usó el médico. Ya el cirujano, cuando opera, va a entrar ahí y dependiendo de lo que encuentre, va a aplicar diferentes técnicas. En algunos casos solamente lo corta, otros lo amarra, otros lo amarra y lo corta, lo puede mover a un lado, cauterizar, o sea, varias cosas que puede hacer dependiendo de lo que él encuentra. Ya a veces las trompas son cortas, son más largas, entonces, dependiendo de todo eso, él ve qué técnica va a aplicar. Algunas técnicas son más reversibles que otras, ¿ya? Generalmente las técnicas en las que se ha cortado o se ha hecho, se lo ha quemado con electrobisturí, ¿ya? Esas son más difíciles de revertirlas. En cambio, si han sido solamente amarradas o se les ha puesto una ligadura o una grampa o un anillo de goma, que también algunas usan esa técnica a veces, ¿ya? Esas son más fáciles de revertir. Se revierten con cirugía, pero la garantía de una reversión es del 50%. Eso significa que si una mujer se vuelve a querer reparar la trompa para embarazarse en futuro, la probabilidad de que eso funcione es del 50%. ¿Ya? O sea, la mitad funcionará, la mitad no funcionará. Y hay una probabilidad del 5% de que se vuelva, perdón, de que tenga embarazo ectópico, ya que si hay una cicatriz en la trompa, eso a veces no deja avanzar al embrión y puede generar embarazos ectópicos. ¿Ya? Entonces, por eso siempre se recomienda pensarla bien antes de hacer una ligadura, ya que si bien se puede revertir, es difícil. ¿Ya? Bueno, si el periodo es irregular desde siempre, eso es normal. ¿Ya? Desde su primer periodo, si fue irregular, es normal, no hay que preocuparse. Ahora, si es que era normal y luego se volvió irregular, entonces en ese caso sí hay que ver si hay una alteración hormonal y hay que empezar con ecografía de los ovarios para ver si no hay quistes. Pero si era desde el principio así, no hay problema. Obviamente los anticonceptivos los regularizan, pero una vez deja de tomar anticonceptivos va a volver todo a lo que era antes de que tomaba anticonceptivos, que de repente el irregular de la sangre. ¿Ya? La mujer produce óvulos hasta lo que es la menopausia. En realidad la menopausia, que es la última menstruación, es la última menstruación después de la última ovulación. ¿Ya? Es la última vez que la mujer pudiese embarazarse, su última menstruación, semanitas antes, que fue su última ovulación. ¿Ya? Eso normalmente es entre los 45 y los 55 años de edad. ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta? La T de cobre. ¿Qué quieres saber sobre la T de cobre? ¿Qué daño causa a la mujer? La T de cobre se la coloca en este espacio. Acá. Acá la vamos a colocar. Ahí. Ahí va la T de cobre. Así. ¿Ya? Lo que hace es generar una reacción inflamatoria en la zona que hace que los espermatozoides sean atacados y el óvulo también y por lo tanto nunca se junten. Dependiendo del modelo, algunos van a liberar también otras sustancias y pueden también ser espermicidas. Eso significa matar al espermatozoide. ¿Ya? Problemas que pueden generar, como está irritando, puede generar sangrados irregulares, a veces intensos, puede generar dolores pélvicos, ya facilita las infecciones, ya que de ahí cuelga un hilito, ya que lo usamos para controlarlo y para sacarlo. Es un hilito que va a colgar hasta acá, ¿ya? Entonces eso puede facilitar que las bacterias suban, ¿no? Y por lo tanto facilita las infecciones. Y en algunos casos puedes generar una reacción inflamatoria en la zona
que haga que estos puntos se cierren y por lo tanto genere esterilidad. Sin embargo, eso solamente se ve en mujeres que han tenido mucho más del tiempo recomendado. Se le dijeron que a los 5 años tenía que sacárselo, pero aparecen a los 8, 9, 10, porque se olvida. ¿Ya? En esos casos suele producir eso. Pero cuando hace su tiempo, no suele producir eso. ¿Ya? Los dolores generalmente se suelen deber a que se movió de su lugar, ¿ya? Entonces simplemente es cambiarlo. ¿Ya? Cuando sí tiene sangrados incontrolables, no hay otra que sacarlo. Con las infecciones también hay que sacarlo, dar tratamiento y se puede volver a poner uno nuevo de que haya curado. ¿Ya? Más de eso no produce. ¿Ya? Bien. Entonces, vámonos a ver el hombre. ¿Ya? Doctor, una preguntita así de Bien, curiosidad. te ¿Es escucho. verdad que ya para concebir, digamos, tener un bebé, ya se puede elegir el sexo del bebé o tener gemelos en una clínica hospital? Mm, Bueno, se puede, pero es difícil y costoso, ¿no? Porque es un procedimiento muy complejo. Normalmente cuando una mujer, bueno, cuando una pareja con cierto rato no puede embarazarse, la mejor opción es lo que es la fertilización in vitro. Significa que si un espermatozoide y el óvulo afuera, se forman varios embriones y eso se los mete adentro. Normalmente lo que se hace es sacar el óvulo a la mujer, estimulándola con hormonas, se sacan 10 óvulos y el hombre, bueno, el espermatozoide tiene pues miles, ¿no? Entonces se los junta y se ve los óvulos que han sido fecundados. Generalmente suelen ser los 10, pero de esos 10 se colocan solamente 8 fecundados, o sea, 8 embriones. Ya se coloca 8 porque se sabe que la mayoría de esos embriones van a morirse y generalmente se queda solamente uno. Sin embargo, a veces pasa que sobrevive más de uno y por eso a veces cuando se hace fertilización in vitro ya suelen haber 2, 3, 4, incluso al escuchar 8. Es muy frecuente cuando se hace este proceso que sean más de uno, ¿no? 2 o más común, 3 puede haber, ¿no? Ya por eso se habla que puede hacer eso. Sin embargo, sí se puede determinar ese aspecto ya en cuanto a lo que son los gemelos, pero es un proceso muy difícil, ¿ya? Se hace aquí, sí, pero te va a salir un ojo de la cara, ¿no? Pero sí, se puede, ¿ya? Bien, Doctor, eh, sí, ¿y se puede definir el sexo? Por ejemplo, ¿puede elegir si es varón o sí, mujer? se puede. Por tecnología genética, se puede. Es antiético, ¿sí? Ya que porque en teoría eso daría lugar a selección artificial. Ya se ha visto en varias partes del planeta. Se puede, hay la tecnología, por si acaso, hay la tecnología para hacerlo, pero también los profesionales no lo van a hacer, porque eso significa que podemos entonces coger muchas cosas, como raza y otro, y ya empezamos a entrar en un aspecto bastante discriminador y antihumano, ¿ya? Pero la tecnología existe y se puede hacer, y seguro lo hacen en algún lado, aunque es en contra de la ética, no, pero lo hacen, ¿ya? En cuanto a los pólipos, sí hay que sacarlos, ¿ya? Lo primero que te va a recomendar cualquier cirujano es sacarlo, ¿ya? Principalmente si aparecen más, porque eso te pudiese estar indicando un riesgo elevado de cáncer, ¿ya? Así que pólipos siempre hay que sacarlos para hacer biopsia y ver si no es benigno o es maligno. Bien, veremos al hombre entonces. El hombre, para su estudio, se divide en pene, testículos y vías espermáticas. ¿Ya? Vamos a ver primero el pene. El pene es una estructura que internamente está formada por lo que son los cuerpos cavernosos. ¿Ya? Aquí en esta imagen vemos los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso separados. ¿Ya? Ahí lo ven, serían un cuerpo esponjoso, perdón, un cuerpo cavernoso, el otro cuerpo cavernoso y al centro el cuerpo esponjoso. ¿Ya? Aquí en esta imagen lo vemos ahí también, pero aquí hay un corte transverso en donde se ven los 3 cuerpos. ¿Ya? El cuerpo cavernoso en un lado, del otro lado, y el esponjoso
y por el medio, como ven, la uretra. ¿Ya? Bien. Entonces, eso es internamente el pene, ¿ya? Formado por esas tres estructuras. Ahora, externamente tendría el glande, esta parte que le dicen la cabecita, ¿no? Ese es el glande, ¿ya? Debajo del glande tenemos este surco, que es el surco balanoprepucial. Es importante porque ahí es donde se pueden localizar las infecciones, ¿ya? Este surco y el glande están recubiertos por esta piel que aquí ven en la imagen, donde están sujetando con pinzas, ¿ya? Que es el prepucio. Normalmente el pene está cubierto por el prepucio. O sea, el glande no está descubierto, está cubierto por el prepucio. Ya solamente aparece durante la erección, ¿ya? Y este prepucio es el que se saca en la famosa circuncisión, ya sea por motivos religiosos o por motivos de infecciones, sacamos el prepucio y en ese caso el hombre tendría el glande descubierto. Y luego en la parte inferior tenemos esta partecita que es el frenillo del pene, ¿ya? Todo esto sería el cuerpo del pene. Nada más es el pene. Vamos a ver ahora los testículos. Bien, los testículos son dos órganos sólidos formados internamente por unas estructuras llamadas túbulos seminíferos, ¿ya? Bien, en esta imagen vemos un testículo, a la derecha uno esquemático y a la izquierda uno más parecido a lo real, ¿ya? Estas áreas rosadas que se ven son los lobulillos. Y entre los lobulillos, se fijan, hay unas líneas de color plomo que son los tabiques o septos. Cada lobulillo está formado por un túbulo seminífero, que es lo vemos en esta imagen de acá. Si fijan, por ejemplo, todo este túbulo así enroscado sería un lobulillo, ¿ya? Entonces, los túbulos seminíferos forman los lobulillos. Eso es internamente el testículo, ¿ya? Externamente está recubierto por varias membranas. No lo vamos a hablar todas, pero por lo menos les voy a mencionar las membranas más importantes. Como ven, aquí nos muestran las membranas que recubren al testículo. Ya son varias, ya todas estas, pero lo que me interesa son dos. Esta, la capa muscular, perdón, la capa de la piel externa, y esta capa muscular llamada cremaster, ¿ya? Estos dos tienen que ver con lo que es la temperatura del testículo. Sucede que los espermatozoides son muy sensibles a la temperatura y para poder desarrollarse necesitan estar a una temperatura de 1 grado centígrado más baja que el cuerpo. Los espermatozoides se desarrollan entre 35 y 36 grados centígrados. Entonces necesita que se regule la temperatura. Son muy sensibles a eso. Para eso, este músculo, el cremaster, ya cuando la temperatura baja, se contrae atrayendo el testículo hacia el cuerpo. Al apegarlo, empieza a ganar temperatura. Y si está muy caliente, se relaja, alejándolo para que se enfríe. La piel es una piel también con características únicas, ya que la piel en esta zona tiene fibras musculares. Estas fibras hacen que la piel de acá se arrugue o se ponga lisa. Ya si la temperatura se está perdiendo, o sea, que está muy fría, ya se va a contraer para que se arrugue y así pierda menos temperatura, ¿ya? Y si hace mucha calor, se va a poner liso para que pierda también más fácilmente la temperatura, ¿ya? Eso sería en cuanto al testículo. Lo siguiente que habría que hablar serían las vías espermáticas. Las vías espermáticas son el camino que siguen los espermatozoides desde el testículo hacia el exterior, ¿ya? Y empieza dentro del testículo, ¿ya? De cada túbulo seminífero que les mencionaba hace rato, que son estos tubitos retorcidos, de cada uno, como pueden ver, salen unos tubos cortitos. Este de acá, por ejemplo, este de acá, se llaman conductos aferentes, con A.
aferentes. Les digo con A porque ahorita se no pueden confundir con los otros nombres. Entonces son aferentes. Se juntan y forman esta red que ven ahí, que se le llama la red de testis o red testicular, ¿no? Pero es un nombre que usamos, es la red de testis. De la red de testis salen varios conductos que se llaman conductos eferentes. Ya, estos son con ley, que se pueden decir rápido. Estos tubos que ven acá, que salen, todos estos, se llaman conductos eferentes. Estos conductos eferentes se van juntando y forman otro, que es este que ven que se tuerce por acá, y viene hasta abajo y vuelve otra vez a subir hasta acá. Toda esa parte retorcida se llama epidídimo o conducto epididimario. ¿Ya? Basta con decirle epidídimo. ¿Ya? Y cuando termina de retorcerse, continúa con otro conducto, que es este que ven que sube por acá, que se llama conducto deferente. ¿Ya? Entonces, para que vean que se pueden confundir, ¿no ve? Los primeros de acá eran los aferentes, luego están los eferentes y luego los deferentes. ¿Ya? Entonces el primero tiene A, el segundo E y el tercero D, ¿no? Deferentes. Bien. El conducto deferente va subiendo hacia lo que es el conducto inguinal, ingresa por el conducto inguinal y entra a la cavidad abdominal pasando por encima de la vejiga y va hasta la parte posterior de la vejiga para terminar en las vesículas seminales. Y ahorita les voy a mostrar todo eso que les acabo de mencionar acá. Entonces, el conducto de frente es este que ven acá, ¿no? Este es el testículo, vean, el conducto epididimario que les decía que baja hasta abajo y vuelve a subir. Y este ya sería el deferente. Está subiendo. Esta zona es el conducto inguinal, entonces atraviesa el conducto inguinal, pasa, fíjense, por encima de la vejiga hasta la parte posterior de la vejiga y baja entre lo que es la vejiga y el recto hasta aquí, a esta altura, y termina ahí ya uniéndose a este saco que ven aquí, que sería la vesícula seminal. ¿Ya? Ahorita vamos a ver eso mismo de atrás para poder entender todo eso mismo donde termina. Acá. Ya en esta imagen están viendo a la vejiga vista de atrás. ¿Ya? Este es justamente lo que estamos viendo, el conducto deferente, llegando, fíjense, se ensancha, formando lo que es la ampolla del deferente, y termina acá, uniéndose a lo que es la vesícula seminal. Los espermatozoides, las 24 horas del día, se están formando y están viajando hasta lo que es la vesícula seminal, y de la vesícula seminal se mantienen ahí, y ahí pueden vivir hasta por 90 días. Con la eyaculación se van a mover por un conducto llamado conducto eyaculador, que vamos ahorita en un corte sagital, acá. Ya. Entonces, aquí está la vesícula seminal, y como ven, este conducto que está atravesando la próstata es el conducto eyaculador, ¿no? De ahí termina en la uretra, acá. ¿Ya? Cuando hay eyaculación, ya hacen todo ese camino hasta esta parte, aquí se acumulan, esperan a que el semen se produzca, porque el semen lo produce la próstata, ya que se va descargando en esta zona, y cuando hay eyaculación, la uretra se contrae, empuja al semen que va a avanzar, va a arrastrar los espermatozoides y de ahí va a salir afuera. ¿Ya? Bien, todo eso sería la vía espermática y lo que el camino que sigue lo que son los espermatozoides. ¿Ya? Lo único que nos faltaría avanzar serían las glándulas anexas. ¿Ya? En el caso del hombre son la próstata y las glándulas de Cooper. ¿Ya? La próstata es un órgano que se encuentra, como ven, debajo de la vejiga, es esta parte de acá,
esto también, toda esta zona, ¿ya? Esta es la vejiga, entonces fíjense, está debajo de la vejiga, envuelve a la uretra, esta es la uretra que hablábamos ayer por donde salía la orina, entonces la próstata, fíjense, lo envuelve por atrás, por adelante, y como en esta otra imagen, también hacia los lados, ¿no? Entonces lo envuelve por completo. Por eso, cuando la próstata aumenta de tamaño, hay problemas para orinar, porque si se crece, va a aplastar a la uretra, que está pasando por el medio, y va a tener problemas para orinar, ¿ya? Bien, la otra glándula es la glándula de Cooper, que es una glándula chiquitita, que aquí vemos a los dos lados, o son dos, y aquí la vemos de costado, ¿no? Esta produce un líquido que sirve de lubricante durante las relaciones sexuales. Este es un líquido que sale antes de la eyaculación, ¿ya? ¿No? Y va a liberar ese líquido por este conducto que se llama conducto vulvouretral, ¿no? Hacia la uretra. Bien, nada más serían las glándulas anexas. En el caso del hombre. En el caso de la mujer, serían dos glándulas también. Eso me había olvidado cuando les hablé de la mujer, pero vamos a hablar ahorita rapidito. Acá vamos a buscar. Son dos glándulas. Una glándula llamada glándula de Bartholin, que se encuentra localizado en la parte más posterior del labio mayor, en esta zona, ahí adentro. Son glándulas más o menos de ese tamaño, se llaman glándulas de Bartholin, que descargan a través de este conducto, ya que ven aquícito, que es el orificio de la glándula de Bartholin, ¿no? Aquí ven el orificio chiquitito, entonces, de ahí viene, ¿no? Conducto de Bartholin. Ya libera un líquido lubricante durante las relaciones sexuales. El otro serían las glándulas de Skene, que son dos glándulas pequeñitas que se encuentran alrededor de la uretra. Este es el meato uretral externo, que es por donde sale la orina, y debajo, si ustedes ven, hay dos agujeritos que le han puesto ahí, que serían los conductos de estas glándulas. Estas glándulas son pequeñitas que quedan aquí a los lados, en estas zonas, ¿ya? Y se conectan por los conductos y también liberan un líquido lubricante durante las relaciones sexuales, ¿ya? A veces las glándulas de Bartholin se infectan produciendo bartolinitis, ¿ya? Es importante, por lo tanto, reconocer el lugar, porque también en esta zona pueden haber abscesos, puchichis, ¿no? Por acá, en cualquier lado. Y se pueden confundir con esto. Y pudiesen abrirlo pensando que es un puchichi. Igual va a salir pus y todo, pero el problema está que la bartolinitis no cura como el puchichi al abrirlo. Va a volver a formarse y volver a formarse, etc. Hay que hacer un procedimiento quirúrgico que se llama marsupialización para que este problema desaparezca, ¿ya? Bien, eso entonces sería todo el aparato reproductor masculino y femenino. A ver, preguntas. ¿La vasectomía es reversible? Sí, igual que la sapinguectomía, que es la ligadura de trompas. Se puede revertir. La reversión tiene mayor probabilidad de funcionar en el hombre que en la mujer. Ya, o sea, en otras palabras, hacer la cirugía para reparar esto tiene mejor resultado en la mujer, ¿ya? Sin embargo, es un procedimiento quirúrgico muy costoso, porque se necesita microcirugía, ¿ya? Y a pesar de que tuviese mejores resultados que la mujer, aún así también hay una gran probabilidad de que no funcione, ¿ya? Entonces, sí, se puede hacer, ¿ya? Lo que sí va a costar mucho, y encontrar un especialista que pueda hacerlo también te va a costar mucho. Los urólogos lo pueden hacer, pero se necesita un urólogo muy especializado, ¿ya? Bien, Alejandra. Doctor, ¿es verdad que cuando el hombre sufre golpes en el testículo, lo deja estéril? Pudiese, si es que afectase a los dos, ¿no? Porque si es uno solo, queda el otro testículo viable, ya porque ambos producen espermatozoides. Entonces, un testículo se puede dañar, pero el otro sí puede. Ahora, si ha sido un golpe, porque a veces hay golpes tremendos que afectan a ambos testículos y puede haber generado un proceso inflamatorio
intenso en la zona. Acuérdate que decía hace rato que los espermatozoides son muy sensibles a la temperatura y eso influye a las células que los generan. ¿Ya? Entonces, un proceso inflamatorio puede subir la temperatura en la zona bastante al punto de que mueran estas células y sí pudiese generar esterilidad. Pero no en cualquier golpecito, tiene que ser un golpe tremendo que afecte a ambos estímulos, ¿no? Pero sí, sí hay esa posibilidad. Se lo ve principalmente en deportes. ¿Ya? Personas que hacen algún deporte y reciben tremendos golpes en esa zona. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta más, pero me da un poco de vergüenza. Más que todo curiosidad, ¿por qué a los hombres cuando despiertan o amanecen tienen una erección? Ah, ya, la erección matutina. Eso es normal. ¿Ya? Eso tiene que ver con la presión sanguínea. Sucede que cuando estamos parados, la sangre se viene hacia los pies, ¿no? Entonces, va a hacer más trabajo, va a subir arriba. El corazón, entonces, maneja los vasos sanguíneos para que la sangre pueda circular en el cuerpo y aumenta la frecuencia cardíaca. Cuando estamos echados, no se necesita mucho esfuerzo para que la sangre se mueva y se distribuye parejo en todo el cuerpo. Y esa distribución va incrementándose conforme va pasando la noche. Hace que se localice más en esa zona, ya porque te das cuenta cuando está echado, con la forma de colchón incluso uno puede quedar un poco en esa forma. ¿Ya? Entonces la sangre se va a distribuir mejor, la presión va a ser mejor, eso hace que los vasos sanguíneos de la región también se carguen un poco más y eso puede generar una erección matutina. Es normal, ya es más, eso indica que todo funciona bien físicamente. Cuando nosotros evaluamos a un hombre que tiene impotencia sexual, lo primero que le preguntamos es si hay erección matutina. Ya que si hay erección matutina, el problema es más psicológico que físico. En cambio, si no hay erección, puede ser que haya un problema físico, generalmente con los vasos sanguíneos. Ya que esos cuerpos que les mostré, los cuerpos cavernosos, se tienen que llenar de sangre para producir la erección. Entonces, todo tiene que ver con ese aspecto. ¿Listo? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Eso les pasa cada día. Sí, todos los días. A menos que haya tenido relaciones sexuales, ¿no? Que si ha tenido relaciones, puede que no tenga erección. Pero eso no es una regla estricta. Eso varía de un hombre a otro. ¿Ya? No, no es, nada tiene que ver con los sueños mojados. Es algo normal que le va a pasar a todos los hombres. ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Bueno, entonces no se olviden que su examen es el día sábado a las 10, en el mismo horario. Mañana yo voy a empezar a avanzar la otra materia, ¿ya? Y el examen será el día sábado, ¿ya? Estoy dando tiempo para que se vayan preparando, pero tampoco me descuiden la otra materia que vamos a avanzar, ¿ya? No me acuerdo qué materia es ahorita, pero generalmente son fáciles, ¿ya? Así que aprovechen para su examen, ¿ok? Bien. Brenda, ¿quieres preguntar? Activa tu micrófono. Doctor, una pregunta. En las mujeres cuando usted dijo que esa glándula no ve se infecta, muchas veces le dan antibióticos, ¿no? Sí, se tienen que dar antibióticos, pero hay que estar seguro que sea bartolinitis y no absceso. En ambos vamos a dar antibióticos. La diferencia está que el absceso, que es el puchichi, con antibióticos y abrirlo, cura. En cambio, la bartolinitis no va a curar, va otra vez, puede que le vuelvan a dar antibióticos, le vuelvan a abrir otra vez, pero le va a volver a salir así. Entonces, hay que hacer un procedimiento quirúrgico que se llama vasopresión. Por eso es importante diferenciarlo. Ya, pero en algunos casos no aparece en ambos lados, ¿no? Sino solamente en un lado, ¿no? Sí, en la mayoría es así. Ah, ya, doctor. Gracias. Bien, entonces nos vemos mañana para la base de la clase de mañana.